Buen día jóvenes, bienvenidos al curso de legislación tributaria. Bueno jóvenes, en esta semana vamos a dar a conocer lo que es renta de quinta categoría. Entonces, bueno, como pueden ver en la imagen jóvenes, ¿no? Entonces, ¿quiénes estarán, ¿no? Generan rentas de quinta categoría? Bueno, generan aquellas personas que trabajan de manera dependiente, ¿no? Es decir, cumplen un horario, ¿no? Y están, ¿no? Trabajan bajo subordinación. Entonces, bueno, primero vamos a ver la base legal, ¿no? Entonces, al igual que todas las rentas de primera, segunda, ¿no? Jóvenes, entonces, ¿dónde está estipulado en texto único de la ley del impuesto a la renta, ¿no? En el decreto supremo 179-2004. Pero vamos a la diferencia es, ¿no? ¿Dónde está estipulado? En el artículo 34, ¿no? De la ley del impuesto a la renta. ¿Qué nos dice? Son rentas de quinta categoría las obtenidas por conceptos de, primero, el trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluido cargos públicos, ¿no? Electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, ¿no? Emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, ¿no? Comisiones, compensaciones en dinero o en especie, ¿no? En caso de representación. Entonces, todo aquello concepto, ¿no? Que es asignado, ¿no? Por planilla, ¿no? Entonces, estas declaraciones jóvenes, ¿no? Van a ser dados a través de la planilla. Entonces, en la planilla, pues, está tu sueldo, tu gratificación, ¿no? Entonces, diversas, ¿no? Asignaciones también, por ejemplo, las asignaciones familiares, ¿no? Entonces, todos aquellos conceptos, ingresos, ¿no? Van a estar afectos a rentas de quinta categoría. Por ejemplo, en otra parte tenemos la renta vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, tales como jubilación, ¿no? Montepio e invalidez y cualquier otro ingreso que tenga su origen, ¿no? En el trabajo personal. Las participaciones de los trabajadores, ya sean que provengan de las asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución de las mismas, ¿no? Entonces, las participaciones que también perciben. Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciben los socios. ¿Ya? Entonces, jóvenes, estos son los ingresos, ¿no? Ustedes para mayor detalle, jóvenes, también pueden, ¿no? Encontrarlo en el artículo 34, ¿no? De la ley del impuesto a la renta, ¿no? Todos aquellos ingresos, ¿no? Que estén grabados a rentas que generen rentas de quinta categoría. Ahora, no se encuentran afectos los ingresos por conceptos de, entonces, de todos jóvenes lo que hemos mencionado, entonces hay algunos ingresos, por ejemplo, ¿no? Que no está, el CTS, por ejemplo, el compensación por tiempo de servicio, no está afectos o no genera rentas de quinta categoría. Entonces, indemnizaciones previstas por disposiciones laborales vigentes, entonces, que todos tipos de indemnizaciones tampoco están afectos, ¿no? Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen, ¿no? En el trabajo personal, tales como jubilación, TEPio e invalidez. Bueno, en este caso también, ¿no? Vamos a ver ya más adelante, ¿no? Subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia. Todos aquellos subsidios que han sido otorgados, ¿no? Por el e-salud, entonces no están afectos, ¿no? A rentas de quinta categoría. Los ingresos están exonerados si se trata de, ¿no? En este caso, claro, no están afectos. Es una cosa que no están afectos, otras que están exoneradas, ¿no? Las remuneraciones que perciben por el ejercicio de su cargo en el país, los funcionarios y empleados dentro de la estructura, ¿no? Organizacional de los gobiernos extranjeros, instituciones oficiales extranjeras y organismos internacionales, siempre que los convenios constitutivos así lo establezcan. Entonces, existen, ¿no? Remuneraciones por ejercicio de cargo en el país, ¿no? De los funcionarios extranjeros, ¿no? O de los gobiernos extranjeros o cuando nuestros compatriotas, ¿no? Estén fuera del país, ¿no? Pero jóvenes, de acuerdo a esto, de acuerdo a los convenios que se hayan establecido. Ahora bien, nos preguntamos, pero si trabajo para dos o más empleados, porque, por ejemplo, el sector educación jóvenes, ¿no? Pueden laborar, ¿no? Está permitido, ¿no? Que puedan laborar en dos o más instituciones, ¿no? Entonces, no solamente diferentes, por ejemplo, también los médicos, ¿no? Están laborando en una clínica, están laborando, ¿no? Un hospital, ¿no? Un seguro, entonces ¿no? La pregunta es, si trabajo para dos o más empleados bajo relación de dependencia, ¿qué debo hacer? ¿No? Entonces, como profesional, ¿qué es lo que debo hacer? Primero,
Lo primero que debemos hacer es comunicar dicha situación, ¿no?, al empleador que te pague la mayor remuneración, entonces, porque ahí es lo que se va a hacer la retención, ¿no? Lo harás presentando por escrito una declaración jurada que incluya información con los datos de los otros empleados y el detalle de la remuneración que te paga cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vas a comunicar al empleador que te pague un mayor sueldo. Entrega a los demás empleadores una copia del cargo de la declaración jurada que hayas presentado, ¿no?, al que paga la mayor remuneración. En el mes que varía alguna de tus remuneraciones, debes comunicar esa variación al empleador que te paga la mayor remuneración para que considere el cambio, ¿no?, al calcular la retención, ¿ya? Entonces, para los meses siguientes, jóvenes. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que debemos hacer? Comunicar, ¿no?, al empleador que no nos tengamos mayor sueldo. Por ahí estamos, en un lado siempre trabajamos quizás mayor horas, entonces vamos a tener mayor remuneración. Entonces, ahí es lo que se va a hacer la retención, ¿no?, por concepto de renta de quinta categoría. Cálculo, ¿no?, de la renta de quinta categoría. Vamos a hacer un pequeño, ¿no?, como un cuadro, un resumen. ¿Cómo se realiza el cálculo, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿de qué forma? Primero, tomamos la remuneración, ¿no?, mensual y de ahí lo multiplicamos. O sea, vamos a hacer una proyección, ¿no? Vamos a proyectar todos los ingresos mensuales, ¿no? Porque las retenciones, jóvenes, se hacen de manera mensual. Pero antes de determinar, ¿no?, la retención mensual, por ejemplo, si yo gano 4.000, si yo gano 5.000 o 3.500 o 2.800, entonces las retenciones pues varían, es diferente, joven, ¿no? Entonces, de acuerdo al sueldo es lo que va a variar, ¿no? Entonces, mayor sueldo, mayor, ¿no?, mayor va a ser la retención del monto. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Proyectamos, ¿no? Entonces tenemos la remuneración mensual, multiplicamos por el número de meses, ¿no?, y sumamos las gratificaciones, ¿no?, gratificaciones y otros ingresos en el ejercicio. Entonces, sacamos una remuneración bruta anual. Entonces, sumamos todos los ingresos que vamos a percibir durante el año. Es una pequeña proyección, ¿no? Como les puedo decir, puede variar. Por ejemplo, si alguien pasado todo, por ejemplo, todo ese tema de la pandemia, la mayoría lo han disminuido el sueldo, ¿no? Entonces, también se va a hacer una nueva proyección con la disminución, ¿no? Entonces, ya no vas a tener que pagar, ¿no? Y te van a retender el mismo monto cuando te reducen el sueldo, ¿no? Ahora, el paso 2, tenemos la remuneración bruta anual. Le deducimos 7 UITs, ¿no? Multiplicamos, ¿no?, 7 en este caso, por ejemplo, actualmente, ¿cuánto es la UIT? 4.300, ¿no? Multiplicamos 4.300 por 7, ¿no?, por 7 unidades impositivas. Y la diferencia, no tenemos la remuneración neta anual. Una vez que hemos tenido la remuneración neta anual, jóvenes, tenemos esta escala, ¿no?, del impuesto. Hasta 5 ITs tenemos que sacarle el 8%. Pasado, ¿no?, más de 5 ITs, hasta 20 ITs, 14%, hasta 35 ITs, 17%, hasta 45 ITs, el 20%. Y lo excedente ya, ¿no?, más de 45 ITs, el 30%. Entonces, tenemos, ¿no?, multiplicamos y vamos a tener el impuesto anual, ¿no? Entonces, esta tasa que nos va a salir va a ser anual, jóvenes, ¿no? ¿Para qué es lo que hacemos, no? En este caso ya, ¿no?, de acuerdo a los meses, ¿no? Entonces, enero, febrero y marzo, ¿no?, tenemos los meses en el cual se calcula, ¿no?, la retención, el impuesto anual proyectado, ¿no?, menos las retenciones que se van efectuando poco a poco, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver con un paso para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Entonces, prácticamente lo que trata de decir todo esto, ¿no?, el paso 5 y el paso 6 es, ¿no?, que lo vamos a tener que, ¿no?, el impuesto anual proyectado, ¿no?, dividirlo por los meses y sacar, ¿no?, ya vamos a tener un impuesto mensual. Entonces, y eso cada mes se va a realizar la retención, ¿no?, de forma igual, ¿no?, por el mismo monto. Ya, entonces vamos a ver el caso práctico, jóvenes. Ahora el ejemplo, ¿qué nos dice? El señor Carlos Valverde, quien, ¿no?, labora como médico en la clínica Huánuco, percibe un sueldo mensual de 4.500. Calcular la retención mensual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Vamos a, ¿no?, como solución, proyectar todos sus ingresos, ¿ya? Entonces, vamos a tener, ¿no?, como una proyección, 4.500 por 12, ¿no?, tenemos 54.000. Gratificaciones de julio y diciembre, ¿no?, 4.500 por 2, ¿no?, 9.000 soles, ¿no? Bonificación extraordinaria, esa bonificación es del 9%, ¿no?, de las gratificaciones. También están afectos, jóvenes, ¿ah? Entonces, ¿no?, multiplicamos 54.000, ¿no?, del sueldo, más las gratificaciones, más las bonificaciones, tenemos un ingreso total
de 63.810. Entonces, ese es el total de ingreso anual. A ese ingreso total que le hacemos, le deducimos, ¿no?, las 7 unidades impositivas. ¿Cuánto es? 30.100, ¿no? Entonces, deducimos y tenemos una remuneración neta anual de 33.710. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerda, a la remuneración neta le determinamos el impuesto, ¿no? Le sacamos de acuerdo a la escala, ¿no? Pues tenemos primero hasta 5 UITs, ¿cuánto es? El 8%, hasta 20 UITs, 14%. Entonces, ¿cuánto era ¿recuerdan cuánto era las 5 ITs? Algo de 20.000, ¿no? Entonces, en este caso, jóvenes, ¿no? Sacamos hasta 5 ITs y la diferencia ya lo sacamos por el 14%. Entonces, total, jóvenes, nos va a salir un impuesto anual proyectado de 3.429. Esto pagaríamos si nosotros, ¿no?, ya llegamos a diciembre y no hemos hecho ninguna retención, ¿no?, le tendríamos que pagar ese monto total. Pero ¿qué es lo que se hace? Para ello se va a hacer mensualmente, ¿no?, la retención. Para determinar mensual lo dividiremos, ¿no?, entre 12 y tendremos, ¿no?, el monto, ¿no? En conclusión, la retención que se debe hacer, ¿no?, en forma mensual es de 286 por concepto de renta de quinta categoría. ¿Ya? Entonces, esos son los procedimientos, el paso que se debe de realizar para hacer un cálculo, ¿no?, de retención, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos? Proyectamos todos los ingresos, deducimos y determinamos la remuneración neta, de ahí sacamos el impuesto de acuerdo, ¿no?, al monto que, ¿no?, que tengamos aquí, ¿no? Entonces, si es menos de 5 UITs, ¿no?, en la renta neta, entonces solamente en el 8%, no tendríamos por qué seguir, ¿no?, hallando el 14%. Ya, entonces, joven, entonces determinamos en esta clase, ¿no?, como conclusión que el forma mensual la empresa, ¿no?, la clínica Huánuco, en este caso, le tendrá que retener, ¿no?, 286 soles. Ok, listo, jóvenes. Entonces, muchas gracias, jóvenes, por su atención. Entonces, eso ha sido con respecto a rentas de quinta categoría.